La tarde del miércoles parecía transcurrir como cualquier otra en las periferias de Culiacán, Sinaloa. El calor, sofocante y casi palpable, caía sobre las calles de las colonias Loma Linda y Las Torres, dos zonas marcadas por largas brechas polvorientas, casonas rodeadas de lotes baldíos y parques donde rara vez los niños juegan sin mirar por encima del hombro. Sin embargo, la aparente tranquilidad se derrumbó poco después de las 4 de la tarde, cuando el retumbar de ráfagas de armas largas comenzó a cortar el aire, anunciando el inicio de una balacera que dejaría una huella de pánico y destrucción en la ciudad. Los habitantes, acostumbrados ya a la presencia intermitente de camionetas sin placas y hombres armados rondando el área, se refugiaron tras las cortinas, mientras otros, presas del miedo y la curiosidad, captaban fragmentos de la acción en videos que pronto inundarían las redes sociales. Antes de continuar con el detalle de lo ocurrido, te invitamos a suscribirte al canal y comentar desde qué región nos estás viendo. Tu participación es esencial para seguir trayendo reportajes de gran impacto y profundidad sobre la situación en México. Ahora, volvamos al desarrollo de la jornada que cambió por completo el curso de la tarde en Culiacán. Lo que comenzó como una operación discreta de parte de los Lobos, un grupo armado que en los últimos meses ha ido escalando el tono de sus enfrentamientos y la extensión de su influencia, se convirtió rápidamente en una ofensiva total contra integrantes del Cártel de Sinaloa, CDS. Fuentes consultadas por este canal señalan que la captura de 2 sicarios de los Lobos en la colonia Loma Linda durante la mañana encendió las alarmas y llevó a la planeación de una incursión con el propósito de recuperar territorio y enviar un claro mensaje a rivales y autoridades. Testigos aseguran haber visto al menos 5 camionetas, 2 de ellas pick-ups con blindaje artesanal identificadas por el baño de plomo en las puertas y vidrios oscuros, rondando el área desde temprano, mientras drones comerciales zumbaban sobre los techos de concreto. La balacera inició a las 16:12 horas, según informes recopilados por redes de vigilancia urbana y audios filtrados de comunicación radiofónica entre miembros del comando. Las primeras detonaciones fueron reportadas en la esquina de la avenida Las Torres y calle Águila Real, donde una unidad blindada del CDS, conocida como Monstruo, por su reforzamiento con placas de acero grueso y aperturas para rifles, fue emboscada por 3 camionetas de los Lobos. La escena quedó marcada por el estruendo de fusiles Barrett, AK-47 y AR-15, mientras los enfrentamientos se extendieron de manera casi simultánea a las calles aledañas. Vecinos de la zona narran cómo, entre el espanto y la incertidumbre, observaron durante más de 20 minutos un intercambio de fuego intenso, mientras agentes de la policía municipal se replegaban ante la llegada de los refuerzos armados. Sentimos como si la tierra temblaba, era pura metralla. Pasaban las balas entre las ventanas y nos tiramos al suelo, relata Patricia, comerciante de abarrotes en Loma Linda, quien asegura que las detonaciones alcanzaron incluso los techos de las viviendas precarias alrededor del parque principal. Otros testimonios recolectados por reporteros locales dan cuenta del miedo generalizado. Niños llorando en rincones oscuros, adultos que bloqueaban puertas con muebles y vecinos usando radios de frecuencia civil para avisar movimientos de los comandos rivales. Sobre la avenida principal de Las Torres, los Lobos lograron derribar 2 camionetas blindadas del CDS tras emboscarlas. El primero fue destruido por una explosión provocada con granada lanzada desde corta distancia. El segundo terminó estrellado contra un muro tras perder el control durante la huida y fue rematado con una ráfaga directa al motor y llantas, inutilizándolo en cuestión de segundos.
Imágenes compartidas por pobladores muestran los restos de los vehículos calcinados y llantas reventadas, resultado de los proyectiles de alto calibre. Era fuego cruzado. No supimos de dónde salieron tantas armas. Los lobos venían preparados, hasta lanzacohetes traían, narra Ernesto, chofer de transporte urbano, que quedó atrapado varios minutos hasta que la refriega amainó. En los audios filtrados después del enfrentamiento se escucha el temor y la presión de los sicarios. Órdenes de repliegue, insultos contra las autoridades por aventar la zona, y menciones explícitas de nombres clave en la estructura de mando de ambos grupos. Ya sabemos quiénes son. No es la primera vez que buscan meterse por esta brecha, advierte un mando de los lobos en uno de los fragmentos transmitidos por mensajería. Esa brecha a la que se refieren se encuentra entre los potreros de las Torres, ruta estratégica para ingreso y salida hacia la autopista Culiacán-Mazatlán, utilizada recurrentemente para escapar tras los operativos. Los residentes describen un ambiente postapocalíptico mientras las balaceras se prolongaban por lo menos una hora más. Ríos de gente corriendo por las calles, familias que abandonaron sus casas, patrullas que solo se asomaban para verificar sin intervenir, y rumores de muertos y heridos que no podían ser confirmados oficialmente. Los hospitales no aceptan a los heridos por miedo a represalias y los levantan en ambulancias sin logos, comenta José, médico general en una clínica privada cercana. El temor a represalias y presencia de halcones en los hospitales ralentizó incluso el flujo de información. Las cifras de bajas y detenidos se convirtieron en simples rumores sin confirmación hasta el amanecer. Conforme avanzó la noche, la tensión se mantuvo. Los lobos, tras tomar control de 3 manzanas en Loma Linda y Las Torres, patrullaban las calles en vehículos adaptados con torretas improvisadas. Videos grabados en la oscuridad muestran a hombres encapuchados revisando domicilios y estableciendo puntos de control en cruces estratégicos, mientras grupos de vecinos imploraban por permitir el paso hacia otras colonias. La presencia de drones sobrevolando y la absoluta ausencia de patrullas federales ayudó a fortalecer la narrativa de que el control de la zona había cambiado de manos, al menos temporalmente. Las redes sociales, saturadas de transmisiones en vivo y mensajes de alerta, se convirtieron en el principal medio para difundir la magnitud del enfrentamiento. Cuentas locales de Facebook y grupos de WhatsApp estallaron con publicaciones mostrando el caos. Fachadas tiroteadas, vehículos incendiados, cuerpos tapados con mantas en brechas y mensajes de habitantes pidiendo ayuda. En muchos audios filtrados se relata cómo los lobos celebraban la caída de los blindados del CDS como un trofeo, llevándose partes de los vehículos dañados como símbolo de victoria. Otros testimonios indican que tras la refriega y el repliegue del CDS, los lobos distribuyeron agua y alimentos a vecinos en una aparente operación de limpieza de imagen, aunque en realidad el temor entre la población distaba mucho de considerar alguna ayuda como genuina. El eco de la balacera se sintió incluso en zonas céntricas de Culiacán, donde rumores de una posible extensión del conflicto cerraron comercios y paralizaron el transporte por varias horas. En la terminal de autobuses, decenas de viajeros quedaron varados ante la posibilidad de que los enfrentamientos se trasladaran hacia rutas principales. No sabemos cuándo será seguro volver a la carretera, comentó un conductor mientras resguardaba su unidad junto a otros colegas. Investigaciones posteriores revelan que el ataque de los lobos responde a un nuevo orden en la disputa territorial interna de Culiacán, intensificada por recientes decomisos y desaparecidos atribuibles a ajustes de cuentas entre células rivales. Fuentes cercanas a la Fiscalía señalan que la estrategia de los lobos combina incursiones rápidas,
vehículos de alta gama modificados y uso de tecnología de punta para comunicación y rastreo. También se han detectado patrones de intimidación y control sobre pequeños comercios y ranchos en zonas periféricas. Quieren arrinconar al CDS e instalarse como nueva autoridad no solo en lo criminal, sino también en lo social, explica un investigador anónimo. Elementos de la Guardia Nacional y el Ejército finalmente hicieron presencia en la zona alrededor de las 22:30 horas, montando retenes y patrullajes intermitentes. Sin embargo, el ambiente de zozobra persistió. Las familias que lograron dormir durante breves lapsos despertaron al escuchar rumores de nuevos enfrentamientos y la llegada de convoyes armados provenientes del sur de la ciudad. La noche, marcada por el resplandor de vehículos calcinados y olor a pólvora impregnado en el aire, dejó más preguntas que respuestas. Días después de la refriega, las colonias afectadas se mantienen en estado de suspensión. El miedo permanece en las calles de Loma Linda y Las Torres, con vecinos que ventilan anécdotas cada vez más crudas sobre aquel día. Algunas escuelas han suspendido clases y habitantes denuncian la extorsión y acoso por parte de halcones que patrullan a pie y en moto, anotando movimientos sospechosos. El gobierno no viene, solo dicen que investigan, pero nunca entran realmente, denuncia Ana Luisa, madre de 2 hijos que días después encontró casquillos en el patio de su casa. La estructura de mando de los lobos y su modus operandi continúan siendo objeto de investigación. Reportes filtrados mencionan la presencia de operadores con entrenamiento paramilitar, abastecidos con armas de grueso calibre y vehículos blindados al nivel de los utilizados por fuerzas federales. El uso de granadas de fragmentación y explosivos improvisados marca un nuevo nivel de violencia en los enfrentamientos, elevando el riesgo para la población civil. Las ráfagas nocturnas y el silbido de los proyectiles transforman la cotidianidad en una constante incertidumbre, donde la suerte de las familias depende de mantenerse lejos del fuego cruzado. En las dependencias oficiales, el silencio es casi absoluto. Ningún comunicado formal ha confirmado cifras de muertos ni detenidos, y las versiones extraoficiales se contradicen a cada hora. Policías municipales bajo anonimato narran el terror de enfrentar comandos mejor armados y equipados que ellos. Lo único que pudimos hacer fue replegarnos y cuidar que no entraran a las escuelas, relata uno de los pocos agentes que presenció los hechos. La balacera del miércoles en Culiacán no es un evento aislado, sino la culminación de meses de tensión acumulada y pugnas territoriales sin resolver. Cada episodio deja secuelas difíciles de sanar: familias desplazadas, comercios cerrados, calles marcadas por las huellas de los neumáticos y los disparos, y una comunidad que resiste en la incertidumbre. La intervención de los lobos y su derrota táctica a las fuerzas del CDS redefine la distribución del poder criminal en la región, mientras la población espera, sin respuestas claras, el desenlace de una guerra sin fin. El impacto emocional de la violencia se percibe en cada rincón de las colonias, donde los testimonios de quienes vivieron el ataque relatan noches sin dormir y el temor de que la próxima balacera pueda tocar a cualquier hogar. Narraciones como la de Javier, estudiante de preparatoria que perdió a un amigo durante la refriega, se repiten como cicatrices abiertas. Aquí ya no existe el miedo, solo la resignación, comenta mientras recoge los restos de una mochila abandonada en la brecha de Las Torres. El viento sopla, llevándose consigo el eco de los disparos y el recuerdo del día en que el miedo volvió a tomar por asalto las calles de Culiacán. En los días siguientes al enfrentamiento, Culiacán amaneció con el peso invisible del miedo. Las calles parcialmente vacías,
Los comercios operando a medias y el silencio suspendido entre los techos marcaban el pulso de una ciudad que parecía contener la respiración, esperando el siguiente estallido. En las colonias Loma Linda, Las Torres y parte de la Emiliano Zapata, los rastros del combate continuaban visibles: muros perforados, autos abandonados con vidrios rotos, viviendas con portones deformados por impactos de bala. El olor a combustible quemado persistía, impregnando incluso los pasillos de las escuelas, donde las clases fueron suspendidas de forma indefinida mientras los padres insistían en no exponer a los niños. La Secretaría de Seguridad Pública Estatal difundió un breve comunicado en el que reconoció hechos violentos entre grupos delincuenciales, sin confirmar bajas, nombres ni filiaciones. En paralelo, circularon versiones no oficiales que hablaban de al menos 9 muertos, entre ellos 3 presuntos integrantes del CDS y 2 de los Lobos, además de 4 civiles heridos. Sin embargo, ni cuerpos ni patrullajes oficiales aparecieron en los primeros reportes fotográficos, alimentando aún más las sospechas de un pacto de silencio o limpieza nocturna posterior al enfrentamiento. Las palabras levantones, ajustes y reacomodos se repitieron entre los susurros de vecinos que preferían no dar nombres, sabiendo que en Culiacán los rumores también matan. En un rancho a las afueras de la ciudad, operativos federales encontraron días después restos de vehículos calcinados similares a los utilizados por los Lobos, además de cargadores de fusiles y placas de acero con siglas grabadas. La hipótesis apuntaba a que los vehículos dañados en la refriega habían sido arrastrados hasta ese punto para ocultar evidencia y borrar rastros. Peritos militares hablaron de un nivel de blindaje poco común: acero industrial, doble capa interior y soldadura reforzada. Esa sofisticación confirma, según fuentes dentro de la Guardia Nacional, que el grupo cuenta con infraestructura táctica capaz de igualar o incluso superar el equipamiento de algunas corporaciones estatales. Mientras los medios nacionales daban cobertura parcial, en los barrios seguían las historias en voz baja. Familias desplazadas que buscaron refugio en Guadalajara o Mazatlán, madres que llevaban a sus hijos a dormir con familiares en colonias más seguras, ancianos que negaban haber visto algo por miedo a represalias. Una mujer de 56 años, identificada solo como Rosa, contó cómo su casa fue usada como punto de observación por hombres armados durante la balacera. Se metieron sin avisar, rompieron la puerta y subieron al techo. Me dijeron que no gritara, que era por mi bien. Yo solo recé, relató con la mirada perdida en la calle vacía frente a su negocio cerrado. El impacto económico y psicológico de estos eventos se sintió en todos los niveles. Tiendas de abarrotes cerraron, rutas de transporte dejaron de cubrir horarios nocturnos y hospitales privados reforzaron vigilancia ante la llegada de heridos no identificados. La ciudad vive entre el silencio y el sobresalto, afirmó un sacerdote local que ha servido como mediador en situaciones de crisis comunitaria. Las misas de la tarde se convirtieron en espacios para rezar por los desaparecidos y pedir protección, aunque pocos se atreven a identificarse públicamente como víctimas o testigos. Detrás de esta ofensiva se oculta, según analistas en seguridad, una expansión directa de los Lobos hacia el control de corredores logísticos de alto valor. La ruta Las Torres y Mala es clave por su conexión con caminos rurales que van hacia la Sierra Madre, donde se gestan operaciones clandestinas de cultivo, dala y tráfico de cargamentos. El CDS mantenía dominio sobre esos tramos desde hace más de una década, pero informes de inteligencia muestran que ha perdido presencia en zonas periféricas, debilitado por disputas internas y golpes de autoridad que han fragmentado su estructura. El ataque del miércoles habría sido, en ese contexto,
un movimiento de ruptura con inteligencia precisa y ejecución militar. Los analistas también destacan un detalle inquietante. Los lobos no buscan reconocimiento mediático como otros grupos. Sus comunicados son inexistentes y su presencia digital se limita a filtraciones que aparecen y desaparecen de redes sociales en cuestión de minutos. Eso demuestra, según un investigador del CENAPI, una estrategia de control absoluto del territorio sin dejar rastro ideológico ni firma pública, algo que los hace más impredecibles y peligrosos. Son una organización que avanza callada, golpea con precisión quirúrgica y se repliega sin dejar huellas, puntualiza. Al tercer día tras la balacera, las autoridades implementaron un operativo mixto con la participación del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional para restablecer el orden. Sin embargo, para la población local, esa expresión se tradujo en una simple rotación de vehículos oficiales que recorren las calles sin ingresar a las zonas más afectadas. En Loma Linda, una familia encontró proyectiles sin detonar en el patio. Y en Las Torres, una camioneta que transportaba garrafones fue baleada por error durante una supuesta persecución. Nos dijeron que iban cazando rezagados, pero aquí solo vivimos nosotros, explica Saúl, repartidor, mientras enseña el parabrisas lleno de impactos menores. Durante esos días empezó a circular la versión de que un personaje conocido como el Memo L, presunto mando operativo del CDS en Culiacán, habría ordenado represalias inmediatas contra células que simpatizaban con los lobos. Sin embargo, hasta el momento no se ha registrado una contraofensiva abierta. Algunos señalan que el grupo prefirió retirarse estratégicamente hacia zonas rurales del norte del estado, en espera de reagruparse, mientras los lobos consolidan su dominio en áreas urbanas. El panorama político tampoco ayudó a calmar el clima. En conferencia de prensa, el gobernador evitó mencionar nombres de grupos, limitándose a hablar de bandas delictivas y de la necesidad de mantener la paz social. Esa vaguedad fue interpretada por los habitantes como un síntoma del miedo institucional a nombrar a los responsables. Si el gobierno no dice quién manda, todos entendemos que los que mandan siguen ahí, resumió amargamente un comerciante del mercado de abastos. Mientras tanto, los rumores crecen. Se habla de nuevas incursiones en brechas cercanas al huerto de Aguacaliente de Culiacán, de convoyes nocturnos detectados por vecinos y del sonido, cada vez más frecuente, de disparos a lo lejos. Videos grabados con celulares muestran camionetas sin placas circulando en caravana, portando estrobos y luces tácticas, mientras los pocos que aún osan salir de noche recitan mentalmente su ruta de escape. En un audio compartido en Telegram y atribuido a miembros del CDS, se escucha una advertencia directa. Esto todavía no termina. A los que brincaron, los vamos a levantar. Pese a la brutalidad del mensaje, las autoridades no han confirmado su autenticidad, aunque las palabras resuenan con la misma intensidad que los recuerdos de la balacera. El clima social se transforma en incertidumbre permanente. Las escuelas intentan reanudar actividades bajo supervisión militar, pero los niños preguntan con naturalidad si hoy habrá ráfagas. En los templos, los sermones se centran en la esperanza, y en las cantinas, los hombres murmuran sobre quién controla ahora el barrio. Cada esquina tiene su rumor, cada calle su sombra. Los noticieros evitan mencionar directamente los nombres de los grupos, pero en las conversaciones cotidianas todo se reduce a una frase: los lobos están tomando Culiacán. En los informes internos de seguridad,
Obtenidos por fuentes confidenciales, se detalla que el grupo opera con células de reacción rápida de entre 6 y 10 hombres, usando camionetas 4x4, con comunicación encriptada y sensores térmicos. Sus incursiones duran entre 15 y 30 minutos, tiempo suficiente para ejecutar emboscadas, enviar mensajes y replegarse sin dejar huella. En el enfrentamiento de las torres, cámaras de seguridad captaron sus movimientos, precisión coordinada, cobertura cruzada y la eliminación táctica de los enemigos en los primeros minutos de contacto. El uso de drones no solo sirvió para vigilancia, sino también para detonar pequeños explosivos improvisados desde el aire. A medida que pasan los días, los vecinos aprenden a leer los sonidos del conflicto. El rugido de los motores de una caravana, los cortes secos de un fusil, el zumbido metálico de las armas automáticas, el silencio absoluto que anuncia que algo está a punto de pasar. Algunos comenzaron a colocar lonas improvisadas o muros de concreto frente a las fachadas, un intento de protegerse de futuras balaceras. Otros simplemente planean irse, aunque sin saber a dónde. Aquí ya no hay futuro, dice un joven que trabaja en una vulcanizadora, observando el reflejo de las luces de patrulla sobre los charcos de aceite frente a su taller. Pese al hermetismo, una verdad se sostiene. Los lobos han logrado lo que pocos grupos consiguieron en años recientes: tomar el control de colonias completas, del corazón de Culiacán, y desafiar frontalmente al CDS en su bastión histórico. Y mientras la ciudad aparenta retomar su rutina, bajo la superficie late la amenaza latente de que cualquier tarde vuelva a estallar la pólvora. Porque en Culiacán el silencio es solo una pausa entre dos ráfagas, y el miedo un habitante más de sus calles.